Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Les recuerdo que este fin de semana la Orquesta de Minería tiene un programa para las familias que disfruten efectivamente. Los jóvenes hoy estamos escuchando parte de lo que tienen programado. Y bueno, pues le comento que tenemos 151 muertes más por COVID y 27,916 nuevos contagios. Cuídese mucho. Hoy el INEGI dio a conocer que entre 19 y 21 hemos tenido un incremento de más de 650,000, o sea, el exceso de mortalidad en este país se da así. Normalmente esperábamos pues alrededor de 720 y tantos mil muertos y hemos tenido 1,117,000, lo cual nos da pues este resultado terrible. Y bueno, pues las tres principales causas de muerte son el COVID, el tema de, por supuesto, las afecciones cardiovasculares y la diabetes. Varía según sexo, a los hombres les pega más el COVID, a las mujeres más los temas del corazón. Todo esto ocurre mientras López-Gatell recibe más facultades. En este caso le comento que en el primer trimestre del año tenemos 30,000 vuelos demorados en el aeropuerto capitalino. La entrega de equipajes es un desastre y la T2 se hunde. Todo esto, hoy el presidente dijo, pues sí, se está hundiendo y algo tendríamos que hacer. Nosotros a lo mejor le metemos ahí una manita de gato y que ya el próximo gobierno diga qué es lo que va a hacer. Pues yo supongo que el próximo gobierno tendrá que decir, oye, ¿construimos un nuevo aeropuerto o esto sigue así? Un día tienen parchadas las pistas, otro día nos anuncian que se está hundiendo y uno dice, pues bendito sea Dios. En fin, el presidente ya anunció esto, dijo que habrá auditorías, que le darán, como le digo, una remozada y finalmente el próximo gobierno tendrá que decir si abre o no el expediente de hacer un nuevo aeropuerto en el país. Bueno, en más información, quiero decirle que el presidente el día de hoy invitó a merendar a empresarios de distintos sectores, revisan posibles inversiones, están concentrados, nos decía Sara Pablo, en el tema de las inversiones en Sinaloa y por supuesto pues les llevaron ya boletos del sorteo del día 15 de septiembre por si quieren, es su voluntad, comprar billetes de la lotería. La Reserva Federal aumentó en los Estados Unidos las tasas de interés en 0,75%. Hace un momento platicamos con Adrián de la Garza, economista en jefe de Citibanamex. En un momento subimos a nuestras redes sociales la entrevista para que usted lo revise. Lorenzo Córdoba es nombrado jefe de la misión de observación electoral de las elecciones de Brasil a realizarse en octubre, de las que hablábamos el otro día, un reconocimiento pues continental al presidente del Instituto Nacional Electoral. Un juez da 3 días a la Fiscalía para que dé detalles de cómo va a proceder contra Pío López Obrador. Dijeron que tenían nuevos datos, pero no sabemos lo que va a ocurrir. En más información, el presidente de la República dice que va a haber recortes en viáticos y en viajes, ya que su gobierno piensa recortar todavía más el gasto público. Marcelo Ebrard anuncia que México empieza ya las consultas convocadas por Estados Unidos y sobre el tema de la política energética. Estados Unidos y Canadá, esto sí advirtió, no vamos a ceder. Yo supongo que lo que tienen que hacer ahí, más que ceder o no ceder, es demostrar que tienen razón o que no la tienen. Pero bueno, esa es mi opinión. Abogados de Genaro García Luna piden que el juicio se pase a enero del 2023, o sea que ya no se lleve a cabo en octubre. En más información, Joe Biden da negativo a COVID, por tanto deja el aislamiento el presidente de los Estados Unidos. Me permite, hagamos una breve pausa. Estamos de regreso en un instante. La información son las 20:08, me asomo a la ventana y todavía está de día. Supongo que este es el último año que a las 8 de la noche tenemos todavía así un poquito de luz. Ya el año próximo volveremos a ver donde esta es pues una boca de lobo, las 20 horas, o sea, noche cerrada. Pero bueno, se lo comento porque no está lloviendo aquí en el poniente de la Ciudad de México. Lo que sí ocurrió fue una lluvia intensa a mediodía. Entiendo que en otros puntos de la Ciudad de México está lloviendo fuertemente en estos momentos. Ingeniero Hernández Unzón, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Leonardo. Pues sí, ya van dos secuencias de tormentas muy fuertes en el Valle de México, también en zonas
por supuesto que se han reportado desde León hasta Morelia, en Michoacán, en Querétaro también ya inundado. En estos momentos hay una zona de tormentas para las próximas horas desde Cuautla, Morelos hasta Izúcar en Puebla. También hay una tormenta muy fuerte de Catemaco a Coatzacoalcos, en la zona norte de Puebla, en Huauchinango, en León, en la carretera de León hasta Silao, Guanajuato, y de Uruapan a Morelia. Y para las próximas horas en la noche, pues sí, seguirán las lluvias muy fuertes. Hay 4 sistemas inestables, uno viajando desde la península de Yucatán, Tabasco y Chiapas hacia una onda tropical, la que está afectando al centro del país. Luego hay otro sistema de tormentas, estas son lluvias benéficas para la zona de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila y San Luis Potosí, y el cuarto sistema de tormentas avanzando por lo que es Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora. Hay 2 tormentas tropicales, doctor Curcio, en el Pacífico, Frank, que es el 7º, y el 8º ciclón de la temporada Georgette, y para los próximos días estarán haciendo un efecto de interacción binaria, se le conoce como efecto Fujiwara, ya que están muy cerca uno del otro y van a hacer una trayectoria errática para los próximos días, así que pendientes porque seguirán las lluvias miércoles, jueves y viernes en gran parte del territorio nacional, doctor Curcio. Pues muy agradecido, ingeniero. Cuídese mucho. Gracias, igualmente. Buenas noches. El ingeniero Hernández Unzón, le platicaba que hoy se dio a conocer el saldo de la balanza comercial de México de mercancías, y bueno, pues veo la trayectoria después de haber tenido en este caso una amplia situación benéfica para las exportaciones mexicanas. Tuvimos un superávit durante un buen tiempo. En los últimos tiempos estamos teniendo ni más ni menos que, déficits. Estamos teniendo un déficit de unos 6,000 millones. De todas maneras, cuando uno ve las cantidades son impresionantes. Por eso y por muchas otras razones, le comento que no es, por supuesto, un asunto menor jugar con el Telecán. Estamos hablando de que se exportan 51,000 millones de dólares en un mes. De enero a junio, estamos hablando de exportaciones casi 300,000 millones de dólares, importaciones 293,000 millones. No es cosa menor, el 80% de las no petroleras van a los Estados Unidos. Pero veo que han incrementado de manera muy, muy importante las exportaciones, en este caso, particularmente las petroleras, 56% crecen, y veo que las importaciones, particularmente fuertes, son las petroleras. Estamos hablando de un incremento del 96%. Más adelante, como le digo, platicaremos con Aníbal Gutiérrez para hablar de la austeridad y también de estos temas, ¿no? ¿Qué significa que estemos incrementando de esta manera las importaciones, en este caso petroleras? Estamos hablando de unos, en este caso, 9,000 millones de dólares en un mes. Bueno, dejo ese tema y quiero decirle que Futuro 21 ha elegido un candidato a la presidencia, y ese candidato es Demetrio Sodi, a quien le agradezco mucho que converse con nosotros. Demetrio, bienvenido. Leonardo, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues pedirte por favor que nos cuentes qué significa esto en términos de lo que es, pues, abrir un debate de hacia dónde se mueve este país en el 24. Sí, yo creo que es el tema, ¿no? El tema es que hay que ganar el 24, que la oposición tiene que ganar el 2024, y que para eso hay que empezar a animar el debate. Creo que los de Morena ya están lanzados, los 3 candidatos y medio, porque finalmente hasta ahora Monreal es candidato por él mismo, y yo creo que si queremos ganar realmente el 24, tenemos que consolidar la alianza entre los partidos, pero si no participa la ciudadanía, si la ciudadanía no se siente representada en el proceso electoral, la ciudadanía no está creyendo en los partidos. Y con los escándalos que hay ahora en los partidos, pues con menos razón. Entonces, la idea de esta candidatura es simplemente decir, aquí están los ciudadanos, tenemos derecho a participar y ábranos un espacio. No solamente en la presidencia de la República, en la jefatura de gobierno, en las diputaciones, en las senadurías. El gran obstáculo para ganar el 24 es el abstencionismo. Y es el abstencionismo porque la gente
La gente de Morena va a ir a votar porque la van a llevar a votar. La gente de la oposición, si no siente que hay algo atractivo, no va a ir. Y esa es la idea de la candidatura. Exigir que los partidos se abran a las candidaturas y a las opiniones y a la agenda ciudadana. Ya. Entonces, en este caso, la candidatura abre ese debate y ustedes creen que sería oportuno, pues, efectivamente, convocar a los ciudadanos, no sé si a través de primarias o algún otro mecanismo, Demetrio, para que se interesen más en este tema. Así es, y que ellos sientan, a ver, por ejemplo, hablemos de temas. La agenda de los partidos es muy diferente de la agenda de los ciudadanos. La agenda de los ciudadanos está más centrada en la vida diaria que en la transformación política o económica del país. Para la gente... No, me permites que te detenga ahí un momento. No puedo estar más de acuerdo contigo. Los políticos están discutiendo una nueva reforma electoral y la gente dice, oiga, a mí me preocupa el exceso de mortalidad que hoy efectivamente nos dijeron, el incremento de los precios y la inseguridad. Demetrio. Así es. A mí me importa la falta de empleo a la gente le importa la seguridad en su casa. Por ejemplo, veamos a nivel de la justicia. A los políticos les importa cómo se estructura la forma en que se integra la Suprema Corte de Justicia. Al ciudadano común y corriente le importa cómo se resuelve su caso, cómo hay defensoría de oficio. Como que hay dos agendas, ¿no? Y los partidos han impuesto en los últimos años las transformaciones políticas del país y se han olvidado de las transformaciones sociales de la gente. Y la prueba es que tenemos ya 40 años que no podemos resolver los problemas fundamentales. Falta de empleo, educación de calidad, servicios médicos, porque estamos discutiendo hasta arriba. Y yo lo que pretendo es agarrar las demandas ciudadanas y ponerlas en la discusión nacional. Ya. Oye, Demetrio, ¿qué calendario, digamos, o qué proyecto en estos momentos temático tendrían? O sea, una vez que tú lanzas efectivamente esta propuesta, ¿cómo vienen los próximos meses? ¿Qué planteamiento hacen a las distintas organizaciones? Mira, yo creo que lo primero es que sí hay posibilidades. Al momento que hay un acuerdo de toda la oposición para ir con un candidato común, ya hemos platicado nosotros, y yo he platicado como Futuro 21, con todos los partidos, que va a haber un candidato del PAN, uno del PRI y uno del PRD. ¿Cómo resuelve el candidato del PAN? El suyo ya es problema del PAN o del PRD o del PRI. Pero hemos exigido, y están de acuerdo, que haya candidatos ciudadanos. O sea, yo no voy a tratar de conseguir 1 millón de firmas para ser candidato. Yo voy a tener a que en la alianza, en el Va por México, se va a abrir un espacio para ciudadanos, o 2 o 3 espacios. Entonces, primero es que sí hay posibilidades de competir y de estar en la boleta final, tanto yo o como cualquier otro. A lo mejor surgió un candidato, una candidata que tengan más méritos que yo, ciudadanos. Ese estará en la boleta. Y segundo, para mí lo que sigue de inmediato es acercarme a la ciudadanía, acercarme a las organizaciones ciudadanas que han sido muy golpeadas por el actual gobierno. Sí, las actuales organizaciones ciudadanas las han ignorado, les han afectado fiscalmente, les han quitado recursos, y lo que yo pretendo es eso. La primera etapa de mi campaña, digamos, de mi estrategia, acercarme a ellos y convertirme, no solamente porque yo lo digo, o porque lo dice Futuro 21, en el auténtico candidato de la ciudadanía. Hoy yo me pronuncio así, pero no lo soy. Tengo que convencer a la gente de que puede ser un candidato que los represente a ellos, a todos aquellos que no tienen partido. Los priistas votan por el PRI, los panistas, etcétera. Pero hay un 30% de ciudadanos que no saben por qué votar y que no quieren votar por Morena, pero tampoco están convencidos de votar por PRI, por PAN, PRD. Yo voy a dirigir a ellos representando sus causas, cuando menos conociendo sus causas y llevando a la agenda nacional, al debate nacional, esas demandas ciudadanas. Muy bien. Pues Demetrio Sodi, un placer conversar contigo como siempre y seguiremos pendientes. Leonardo, muchas gracias, mucho gusto saludarte.
pues ahí lo tiene el aspirante a la presidencia por Futuro 21, Demetrio Sodi, abriendo efectivamente este debate que también hace falta. Le informo en otros temas que el día de hoy por la mañana una camioneta que transportaba 12 personas, incluido el conductor, se accidentó en la ciudad de Santa Teresa, allá en Nuevo México. Hoy veo en la cuenta de Roberto Velasco que en seguimiento a este tema, el Consulado del Paso ha sido notificado de 2 personas identificadas como mexicanas. Entre las fallecidas, el consulado está localizando a familiares para brindarles el apoyo. Naturalmente transmite Roberto Velasco, que es el responsable de América del Norte en la Cancillería, el pésame, y está el comunicado sobre el accidente del Consulado General. Así están efectivamente las cosas. Voy ahora con mi compañero Aníbal Gutiérrez. Mi querido Aníbal, muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Aníbal Gutiérrez es profesor de la universidad y, para fortuna mía, coautor del libro El Presidente. Mi querido Aníbal, tengo 3 preguntas. Mañana se da el dato del PIB de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo se comporta el vecino, un elemento fundamental para entender el comportamiento de la economía mexicana. Pero antes de entrar al asunto de las finanzas públicas en México, que era el centro de la entrevista, tengo una duda. Revisaba hoy la balanza comercial, que estamos importando y exportando muchos petrolíferos. Me parecía haber entendido que el presidente había dicho que ya no íbamos a importar, y veo en las importaciones, hoy tenemos déficit en esa balanza, que ha subido notablemente la importación. Aníbal. Sí, efectivamente, lo que venimos arrastrando es un déficit en términos de la generación y producción de combustible de manera interna. Esto es, no generamos el suficiente diésel ni la suficiente gasolina ni gas para poder mantener el movimiento a la economía. Entonces tus importaciones han ido aumentando, y esto también se ha dado en un momento donde los precios precisamente de estos combustibles se han ido al alza, y se está reflejando en el valor de las importaciones que hoy estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Sí, fortalecer en alguna medida tu capacidad de generar estos combustibles, pero por otro lado, el tema que ha estado ahí muy caliente en la mesa, ¿cuáles las opciones que tienes para que en el futuro cualquier estrategia energética, sea esta de esta administración o alguna otra, te garantice el acceso de la población y de las empresas en general a una energía limpia, barata, y que no te falte en ningún momento y que sea de calidad? Y eso es lo que no se ha resuelto. El hecho de que hoy estemos en este debate sobre las eólicas, las energías limpias, la inversión que se está dando en Pemex, no resuelve, así como está hoy, este problema de que vamos a necesitar estar importando toda la energía para que se mueva el país. Y ese es el foco que no se ha querido resolver hasta el momento, ¿no? Entonces es explicable en términos del déficit que tenemos, falta de capacidad y de infraestructura para generar todos los combustibles que necesitamos, frente a las alternativas de nuevas políticas que se están generando en otros lados, la sustitución de los automóviles de combustión interna por carros eléctricos, híbridos y demás, que está en marcha en todos lados, excepto aquí. Entonces, a la larga, esto también va a redundar en este desequilibrio en las importaciones petroleras. Y por otro lado, Leonardo, también mencionabas algo ahí importante del volumen de nuestra relación con Estados Unidos. Efectivamente, de cada $100 que vendemos en el exterior, pues prácticamente 80 son allá con Estados Unidos, mucho vinculado a un comercio intrafirma, y por eso, en la medida en que Estados Unidos crece, pues crece este tipo de intercambio que tenemos con ellos y nos va jalando. Intrafirma, ¿no? Quiere decir que General Motors México le compra a General Motors Estados Unidos o viceversa. No es que sea un elemento que agreguemos nosotros. Oye, Aníbal, pues yo creo que el tema es muy importante. Finanzas públicas. El gobierno dice, y el día de hoy el presidente lo hizo público, que hemos ahorrado, dice, 2 billones de pesos en lo que va de esta administración, pero al mismo tiempo dijo se van a recortar viajes, viáticos, y le vamos a dar una vuelta de tuerca más a en este caso, austeridad. ¿Cómo ves las cosas, Aníbal? ¿Es acreditable este tema de los 2 billones en ahorro? No se encuentra en ninguna estadística que podamos justificar ese volumen de ahorro. Y Leonardo, tú ya lo habías detectado hace tiempo en términos de qué manera el gobierno iba a seguir financiando las actividades que está realizando,
cuando los ingresos no están creciendo, la actividad económica no está creciendo y tienes por el otro lado pues muchas presiones de gasto vinculadas sobre todo a las prioridades presidenciales. Así entonces, esta idea que se manejó en un principio de austeridad republicana, habría que revisarla en este sentido. Una cosa es que tú puedas hacer más con lo que tienes, ser eficiente, pero otra que al mismo tiempo seas eficaz, que des resultados positivos y trascendentes. Y hoy lo que estamos viendo es que simple y sencillamente lo que ha venido sucediendo es un apretón, tanto en las remuneraciones a los servidores públicos que están muy castigados, como en las capacidades de operación de toda la administración pública. Esto es, hoy tienen menos recursos y pueden hacer menos cosas. Y esto nos lleva a lo siguiente: un gobierno pobre va a dar una oferta de bienes y servicios públicos también muy pobre. O sea, no se trata simplemente de ejercer de mejor manera y con honradez, obviamente sin corrupción. O sea, esa pobreza se ve en la calidad de los servicios públicos. Entonces se nos está hundiendo el aeropuerto, que tenemos 30,000 vuelos retrasados y que las maletas no llegan, amén de Compranet que no funciona. O sea, todo esto también se refleja en que gastas menos, ¿no? Exactamente, y tú lo estabas mencionando hace un momento, es un problema de salud pública el tema de la mortalidad y cómo ha crecido. Si bien tenemos la variable de COVID, también es cierto que la política pública no fue la adecuada en su momento para poder evitar los mayores contagios y sobre todo las lamentables defunciones. Entonces ahí tienes tú ese escenario en donde un gobierno con escasez de recursos te va a dar resultados muy pobres en términos de sus políticas, y lo estamos viendo. En primer lugar, lo que nosotros hemos visto es que la economía no está creciendo, y según la Secretaría de Hacienda, por cada medio punto porcentual que creciera la economía, ibas a obtener cerca de 21,000 millones de pesos más. Entonces, si la economía no crece, no los vas a tener. Por otro lado, tus ingresos, el crecimiento promedio de los ingresos públicos sin considerar la deuda, es de 0.7% en promedio en el periodo de esta administración, en tanto que el gasto realmente ejercido ha crecido 2%. ¿En qué ha crecido este gasto? Este gasto ha crecido en unas cuantas prioridades que no necesariamente son las que te garantizan esquemas de desarrollo profundo, sostenimiento de la economía, mejor educación o mejor salud. Y de hecho, si nosotros vemos lo que las dependencias del sector público, por ejemplo, las secretarías de Estado, los tribunales y demás, que son los ramos administrativos, así se definen, de 26 ramos administrativos, 15 hoy, en términos reales, tienen menos recursos que lo que ejercían en 2018. Obviamente encabeza por ahí la Secretaría de Gobernación, con la pérdida de algunas facultades y su traslado a otras, una caída en sus recursos con respecto a 18 del 92%. Presidencia, que pone el ejemplo, una caída del 61%. Pero veamos 18-22 los recursos reales de sectores más sensibles a la economía y al bienestar. Agricultura, una caída de 34.5%. Comunicaciones, otra caída de 34%. Economía, que te apoya a las empresas, a las pequeñas y medianas, una caída en su presupuesto de 68%. Pues esto a que te lleva a que hay una inmovilidad. Y dos temas de mucho interés. SEDEN ha aumentado su presupuesto 9%, pero le han asignado funciones diferentes. No están sus funciones sustantivas. Lo que tenemos también en términos de la Marina, apenas ha crecido 2.2%, pero también tiene otras funciones sustantivas, ¿no? Entonces, encuentras que este apretón que se está dando está distorsionando toda la operación de la administración pública y te lleva a situaciones en donde te estás quitando margen de operación en todos los niveles. Este anuncio de pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, pues te lleva más a esa idea que hemos señalado desde un principio, lo tenemos en el libro, de que la igualación era para arriba, no para abajo, ¿no? Y estás aquí viendo... Parece que va por ahí. Oye, yo entiendo que genere muchos aplausos, incluso el Procurador Federal del Consumidor, que ya reconocieron que no debería tomar esto, lancen estos, digamos, como serpentinas de que los sueldos de la gobernadora del Banco Central ponen en riesgo, bueno, que se consideran inapropiados. Eso. Y viajes y viáticos, yo no sé cuántos funcionarios de la 4T viajen y qué clase de comelitones tengan, pero en el presupuesto federal, que creo que son 7 billones, tú me corriges, mi querido Aníbal, ¿no?
7 billones. 7 billones. ¿Cuánto pintan los sueldos de esos altos funcionarios y los viajes que se pueda dar, pues yo no sé, algún subsecretario y alguna comidita que se den allá en Qatar o a donde vayan? ¿Y cuánto pinta eso en el presupuesto federal como para plantearlo como una vía de solución a los problemas de finanzas públicas que claramente, tengo que decir eso en descargo del presidente, de su gobierno, han mostrado una rigidez, yo creo que muy saludable, en mantener el presupuesto en equilibrio, Aníbal? Pero ¿cuánto impactan? ¿Es realmente un ahorro importante? Ya no es un ahorro muy importante porque realmente todo lo que es ese tipo de gastos son parte de tu gasto de operación, y no es que haya un gran despilfarro. De hecho, estos ya venían acotados desde hace tiempo. Y te voy a poner un ejemplo. Tú lo manejas exactamente, lo mencionaste alguna vez en la parte internacional. ¿Son importantes o no? ¿Son necesarios o no los viajes internacionales y los viáticos que se tienen que entregar? Eso cuando sales al extranjero, que me parece que es la primera referencia a que nos lleva el recorte de viáticos. Pero internamente, tú tienes estas secretarías que hoy están recortadas, que tienen que mandar gente de oficinas centrales a las distintas entidades federativas. Y obviamente es un gastadero de dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, se necesita mucho esta supervisión, o tan solo, por ejemplo, ir a verificar que la obra se esté haciendo. ¿Te vas a conformar con una foto que quién sabe dónde la tomen? ¿O vas a mandar a esa verificación física que hace falta, y le hace falta, por ejemplo, a todos los que son órganos de control interno y demás, verificar las cosas? O sea, no es un gasto que sea un dispendio, forma parte del gasto de operación de cualquier proyecto de inversión y de cualquier ejecución. Y pero gastos... entonces es demagógico. Si ahora mismo me dicen a mí que Roberto Velasco, del que hablaba hace un momento, tiene que tomar un vuelo y tiene que ir a Nuevo México porque va a atender ahí a las familias, ¿tú qué le dices? No viajes, atiéndelo eso. En fin, no me parece que sea un dispendio, me parece un gasto fundamental, y espero que buena parte de los funcionarios que viajan tengan una razón poderosa para hacerlo y no se plantee el tema de, es que van al extranjero como quien va, mi querido Aníbal, a Las Vegas o a pasearse a Londres. Efectivamente, siempre ya estaban acotados de hace tiempo, e incluso la verdad es que desde antes de estas disposiciones, cuando se hace un ejercicio de viáticos, como decían muchos amigos, acabas tú poniendo, ¿no? O sea, realmente no son gastos necesarios y no se consideran un dispendio. Hay que ver si en algún momento ha habido abusos, y eso seguramente los hubo, pero recortarlos así de tajo. Claro, ese es otro tema que tiene que ver con otro tema central de la administración, el tema de corrupción y comprobación, pero no necesariamente puedes estigmatizar este tipo de partidas cuando son absolutamente necesarias para eso. O, por ejemplo, a ver, vamos a pensar en presidencia, y las giras del presidente, ¿quién las prepara? ¿No van a viaticar las avanzadas que van para allá? ¿No? O la otra también, lo de los vehículos. Te vas a quedar sin gasolina y vas a provocar algún desastre, o el jefe del Estado se va a quedar tirado en un helicóptero, por ejemplo, ¿no? Ahorrarte el dinero. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, ese tipo de elementos hay que considerarlos y son importantes. Me decía alguna vez un presidente municipal, tengo que recorrer el municipio, estoy empezando, y la camioneta que había la rifaron para poder pagar los aguinaldos y el cierre de la administración anterior. Me dejaron 2 bicicletas y con las llantas ponchadas, y con eso voy a recorrer todo el municipio. Digo, es un ejemplo extremo en términos de que sí necesitas también un equipamiento importante para poder funcionar. En lo que son, por ejemplo, las escuelas multigrado abandonadas, esas sí están en pobreza franciscana. Todavía los vas a apretar más y no vas a darle apoyo para... Oye, y el metro de la ciudad y el aeropuerto capitalino. Digo, que no nos cuenten de la pobreza franciscana, la ausencia de medicinas, ya lo reportaban, incluso los médicos cubanos se van a enfrentar a eso en Nayarit. Digo, eso es pobreza franciscana y no hace falta que nos lo cuenten desde ninguna mañanera. El tema es la operación del gobierno. Entonces, este caso se concentraría básicamente en los proyectos centrales del presidente, que veo, hoy leí en prensa, mi querido Aníbal, que han tenido un incremento muy importante, tanto el Tren Maya como la refinería. Fíjate que te voy a dar aquí el dato exacto que está ahorita presupuestado. Se aprobaron como prioritarios en el presupuesto de este año 16 programas y 8 proyectos, al cual había que agregarle el aeropuerto Felipe Ángeles. En su conjunto, estos absorben 628,000 millones de pesos. Representa el 41.5% del gasto programable con el que hacen cosas
estos 26 ramos administrativos que te estoy diciendo. Fíjate, son 26 secretarías de Estado con tribunales, consejerías, comisión reguladora de energía, etcétera. Son 26 dependencias, de las cuales todos sus recursos en su conjunto, 41.5% está concentrado en estos 16 programas y 9 proyectos. ¿Qué tenemos como ejemplo? La pensión para adultos mayores, que inició o cerró en 18 con cerca de 39,000 millones de pesos, hoy tiene 238,000. Tren Maya tiene 63,000. Programa de becas 82,000. Sembrando Vida 29,000. Y si tomas pensión para adultos mayores y tomas Sembrando Vida, el 90% de los recursos de la Secretaría de Bienestar están ahí. Pues ya que desaparezca la Secretaría y que te dejen 2 programas que dependan directamente de Presidencia, ¿no? O sea, pues sí, ese es el problema. Aníbal, todo se está concentrando en estas prioridades y no necesariamente esto va a dar resultados de operación positivos para el gobierno. Insisto, la pobreza franciscana, que no nos la cuenten, los servicios públicos nos hablan de ella mucho mejor que 1000 discursos. Gracias, Aníbal, un abrazo. Gracias, un saludo, nos vemos. Pausa, volvemos. Información, Israel Aldave, te saludo. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias, muy buenas noches, te saludo. Todavía continuamos aquí en el estado de Nayarit, dando cobertura pues a estos médicos cubanos contratados por el gobierno de nuestro país para justamente fortalecer al sistema de salud de nuestro país. Ya a partir de ayer, Leonardo, y justamente también este día, pues los especialistas de la isla han empezado sus labores en las distintas clínicas y hospitales de la entidad para justamente pues dar consultas para lo que fueron contratados, como lo señalábamos, por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, Leonardo, que una de las principales críticas por parte de los médicos mexicanos, principalmente de los residentes, es lo que tiene que ver justamente con los apoyos que se les va a dar a los doctores de Cuba. Entre otras cosas, pues se les va a pagar justamente la casa, la habitación que van a ocupar durante los próximos 6 meses. Este costo lo absorbe el gobierno municipal de cada uno de los puntos donde se encuentran. Y hoy justamente el gobernador de la entidad, el morenista Miguel Ángel Navarro, se comprometió, Leonardo, ante el cuestionamiento de los medios de comunicación, que a más tardar en 15 días, el mismo apoyo que se le da a los médicos cubanos se le va a otorgar a los doctores mexicanos, principalmente a los que se tienen que desplazar a las zonas más apartadas del territorio nayarita. Así lo dio a conocer este día en conferencia de prensa. La responsabilidad que asumo yo como gobernador, ¿sí? Como gobernador, deme la posibilidad de en 3 semanas no más tener casas dignas, no lujosas, dignas para disposición de los médicos y las médicas. Pero si estamos hablando de áreas de marginación, no solamente para los médicos y médicas cubanos, sino también para los médicos y médicas mexicanos que están desplazándose muchos kilómetros y que tienen la necesidad también de tener alojamiento en esas comunidades. Pues ahí, Leonardo, escuchamos el compromiso por parte del mandatario estatal. Hoy justamente en torno a este tema estuvimos en el Hospital Civil de aquí de Tepic y los médicos residentes pues nos dan a conocer que pues de poco va a servir la presencia de estos especialistas cubanos. ¿Por qué, Leonardo? Pues porque continúa el desabasto de medicamentos, también ya es insuficiente la capacidad hospitalaria para dar servicio a las personas que necesitan de la atención médica. Vamos a continuar, Leonardo, aquí los próximos días para ver cómo continúa desarrollándose este tema de los médicos cubanos aquí en Nayarit. Oye, ellos sí saben lo que era no la austeridad republicana, sino la pobreza franciscana, ¿no? Y los usuarios de los servicios públicos lo han comprobado 1000 veces. No necesitan que les digan con viñetas o con discursos, ni con promesas de que un funcionario no tendrá viáticos, que iremos efectivamente a la pobreza franciscana. Ellos lo comprueban todos los días. Sí, así es, Leonardo, como tú muy bien lo señalas, ellos lo comprueban todos los días. Y fíjate, Leonardo, también hay que señalar, en estos días que hemos estado aquí en el estado de Nayarit, hemos recorrido pues de diversos municipios y se tiene todo un hermetismo en torno a la presencia de los médicos cubanos. Las autoridades de los 3 niveles de gobierno pues no dan información respecto a ellos, dónde se encuentran, cómo se van a trasladar y también el operativo de seguridad que se va a montar en torno a ellos para poder garantizar
su traslado a las distintas puntos de esta entidad de Nayarit. Continuamos, Leonardo, pues pendientes de estos médicos, a pesar de este hermetismo que priva en torno a la presencia de este programa piloto ¿qué día de gobierno platicas federal, con uno como y ya que lo te comentábamos? cómo se siente y todo, ¿no? Sí, por supuesto, Leonardo, prácticamente ha sido hasta este momento pues una misión imposible. Vale, bueno, pues te mando un abrazo, cuídate. A tus órdenes, Leonardo, esto con las imágenes de nuestro compañero Uriel Rivas. Gracias a ambos. Y bueno, seguimos, vamos ahora como todas las semanas con la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, te saludo con el gusto de siempre. Y pues en esta ocasión me gustaría conversar con ustedes respecto al anuncio que se dio respecto a la designación como emergencia sanitaria por parte de la Organización Mundial de la Salud a esta enfermedad, la viruela símica. Y es que han habido muchos contrastes, sobre todo en la antesala de la determinación por parte de la OMS hacia esta enfermedad, porque pues la Organización de Naciones Unidas no determinaba como una emergencia sanitaria, puesto que siempre se ha comparado desde que esto empezó a surgir con el coronavirus, con la pandemia que estamos también viviendo. Y quisiera nada más enfatizar que este anuncio, a diferencia de la pandemia, como se determina, está determinado a partir de un marco totalmente regularizado, de salud internacional, que se define como realmente un riesgo de salud pública que hace una emergencia de salud pública a nivel internacional. Pues es justamente un fenómeno que es extraordinario, que independientemente de cuántos países afecte, está siendo esparcido alrededor de las naciones, y tiene se requiere de una respuesta internacional con esfuerzos sumados. Muy por aparte del número de países que afecte, que eso ya lo define como tal una pandemia, estamos hablando del tipo de respuesta que se requiere. Entonces, yo estoy a favor, si me lo permites así expresar, de que se recurra a esta definición para determinar a la viruela símica como tal, porque si bien no es una enfermedad nueva, como en el coronavirus, sí es una enfermedad que nunca se había visto en otros países, que afectará a otros países en África y del mundo. Y lo segundo es que sí, aunado a coronavirus, pues obviamente todo lo tenemos muy sensible hacia esta pandemia y tememos que se esparza por el mundo como ha sido el coronavirus. Aquí es importante destacar que este es un virus DNA que es mucho más estable. Esto quiere decir que en sus mutaciones tiende menos a mutar que unos virus de RNA como es coronavirus. Entonces hay que leer con mucho cuidado estas notas, hay que también tener una opinión informada, como siempre se los he dicho, para que puedan justamente definir si nos alarmamos o no. Hay que alarmarse pues en la medida en la que no la gente tengamos poca sensibilidad para cuidarnos, sobre todo en comunidades como es de riesgo, en la comunidad homosexual. Este tipo de transmisiones pues es viable, como también VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Ahorita sigue siendo el coronavirus lo que más nos está afectando en cuestión mundial, porque ya lo hablaba anterior a esta intervención, necesitamos una regeneración total de los marcos de salud pública y a nivel global. Y la pandemia lo único es que ha expuesto mucho más esta necesidad, y no nada más en estos países, sino a nivel mundial, insisto. Hoy por hoy coronavirus está siendo pues el causante de quebrar totalmente estas redes de comunicación, y que justamente tengamos esta fragilidad en nuestra sociedad, es decir, seguimos o paramos. Sin duda ya es un aislamiento o una cuarentena más, pues ningún bolsillo lo puede aguantar, pero ¿hasta cuándo es realmente prudente exponerse y exponer a los humanos, ¿no? A la sociedad? Porque esto sigue mutando, es un virus que a
todo lo que es la virología, la salud pública, nos ha dejado pues helados. Es un virus que tiende a mutar mucho más que otros, está siendo mucho más prevalente en cómo puede escapar a la inmunidad preexistente. La inmunidad natural con estas nuevas subvariantes, me permito decir que ya no respeta los 90 días que tenía alfa, beta, gamma, inclusive delta. Estamos hablando de 30 a 45 días en los estudios más preliminares, lo cual quiere decir que nos podemos seguir reinfectando y no es una gripa cualquiera, es una infección diferente que todavía no sabemos a largo plazo qué nos va a dejar y qué carga nos va a dejar. Muy bien. Pues doctora, muy agradecido por tu comentario y te mando un gran abrazo. Que estén muy bien, cuídense mucho, por favor. Gracias. Y vale la pena que usted regrese, después de haber comenzado con la doctora Domínguez Barbosa, que usted regrese y revise el informe que hoy del INEGI sobre las principales causas de muerte en nuestro país, según grupos de edad. Tengo aquí el cuadro, de 1 a 4 años es por malformaciones originales, de 5 a 14 años accidentes. Es la cantidad de accidentes, yo me refería a los viales, es un tema dramático en el país. Entre 15 y 34 años de edad, las agresiones y los homicidios. Es terrible, de 35 a 64 años de edad, el COVID. Así ha generado, particularmente entre los hombres, un efecto devastador, y 65 para arriba, enfermedades del corazón. Ahí está la información que hoy publicó el INEGI, y bueno, pues en este caso, el excedente de mortalidad que tenemos por segundo año consecutivo. Voy ahora con Enrique de la Madrid. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor Curcio, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tema ponemos sobre la mesa, Enrique? Pues algunas reflexiones del impacto que está teniendo en Europa el conflicto justamente de Rusia con Ucrania y también las implicaciones para México en materia energética, Leonardo. Te escuchamos con atención. Mira, yo creo que es muy importante primero ver que a partir de la invasión de Rusia a Ucrania y luego de las sanciones europeas a Rusia, pues surgió la amenaza de que pudieran ellos surtir menos petróleo y menos gas. Recordar que la Unión Europea, el 40% del gas que ellos utilizan viene de Rusia, por lo que ahí hay una amenaza latente. ¿Y qué han hecho ellos para poder tratar de hacer frente a este riesgo? Una, han diversificado a sus proveedores de gas. Por ejemplo, ahora los europeos están comprando más gas de los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un país que es un gran productor de gas. Lo licúan, lo suben a un barco, llega a Europa, lo vuelven a gasificar y lo usan. Lo segundo, Leonardo, es que están también ellos haciendo una estrategia de también ser mucho más eficientes en la utilización de su energía. Ya también hay un compromiso en Europa de bajar el nivel de consumo de la energía en cerca de un 15%, y eso va a llegar incluso a recomendaciones, incluso a los hogares. Y la tercera es acelerar el proceso de la reconversión y de invertir en energías renovables. Y todo eso tiene impacto en México, porque el gas barato que nosotros comprábamos de Estados Unidos ya no lo será más. Porque si ellos lo pueden vender caro, ¿para qué no lo venderán barato? Y eso quiere decir que en México deberíamos de repensar otra vez la necesidad de invertir en nuestra industria de gas, pero obviamente no solamente a partir de recursos públicos, sino también pensar en que necesitamos privados, nacionales y extranjeros. Dos, hay que meterle también las energías renovables, como lo van a hacer los europeos, porque al final del día esa es la tendencia. Y tres, pues yo creo que también es buen momento de empezar a ver cómo podríamos en México generar recomendaciones para ser más eficientes en el uso de la energía. En épocas de energía cara, pues hay que aprender todavía a ser más eficientes. Creo que la experiencia europea es un buen referente de lo que está pasando, de cómo están reaccionando, y muchas de esas cosas creo que pueden ser aplicables en México, Leonardo. Sí, yo a veces tengo la impresión de que todo esto lo discutimos. Hace un ratito hablábamos de las importaciones petroleras, hace también un rato más platicamos con Javier Treviño sobre este proceso que tenemos de consultas y eventualmente un panel comercial. A veces discutimos los temas en México como si estuviéramos aislados, ¿no? Como si no estuviera ocurriendo todo esto en el mundo y no fueran, Enrique, tendencias que tarde o temprano nos afectan. Yo decía, por ejemplo, lo decía en algunas pláticas que he tenido hoy, que un país lo que tiene que hacer es marcar un destino, a dónde quiere llegar. Pero a partir de entonces todo se trata de aprender a manejar circunstancias. Y yo creo que México, efectivamente, por lo menos el gobierno que hoy tenemos, como que no le entiende este tema de ajustarse a las circunstancias. Bueno, tampoco tenemos muy claro ni siquiera cuál es el destino. Pero una vez que fijas el destino, lo que cambian son siempre las circunstancias. Y sobre todo en cualquier país, pero más el nuestro,
nosotros tenemos que aprender a jugar con las condiciones del mundo. Por cierto, condiciones que en muchos sentidos nos son favorables por lo que hemos platicado antes. La capacidad de capturar mayor inversión de la que estaba en China, transitar energías renovables, utilizar una economía digital. Hay muchas cosas en el mundo que parecen problemas o que son problemas, pero que para México son grandes oportunidades. Pues sí, ahí están efectivamente, hay que verlas. Y bueno, pues el tema de la guerra sigue todavía abierto. Mucha gente anticipaba que iba a ser una guerra breve, sin embargo estamos ya a la fecha que estamos, del 24 de febrero a la fecha, y no parece tener fin. Enrique, ¿algún apunte más? Pues nada más eso, que creo que tenemos que como mexicanos marcar el destino de a dónde queremos llegar, pero después tener la flexibilidad de ajustarnos al entorno internacional. No ser flexibles en el entorno internacional, al final del día lo que pone en riesgo es la meta a la que queremos llegar los mexicanos. Absolutamente. Enrique, te mando un abrazo, gracias por tu comentario. Igualmente, Leonardo, abrazos a ti al auditorio. Hasta la semana próxima. Hoy el dólar se cotizó 20,87, el euro 20,82. La bolsa mexicana de valores sigue, a pesar de que recuperó hoy un poquito de terreno, en los 46,842 puntos. FTSE Viva 974 puntos. En la mezcla mexicana de exportación, $95.55. Y bueno, pues ya le daba a conocer los datos de la balanza de mercancías, balanza comercial de México. Los datos pues son bastante impresionantes. En este caso tenemos un déficit de alrededor de $6,000 millones. De manera importante, pues tenemos un incremento en la importación de importaciones petroleras, un 96%. Regreso con mi compañera Sara Pablo hasta Palacio Nacional. Sara, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Te comento que, bueno, pues ya llevan más de una hora reunidos en esta cena que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador a un grupo de empresarios con el fin, básicamente, pues de promover esta rifa de 8 macrolotes en la playa Espíritu Santo, en Sinaloa, y algunos premios en efectivo que servirían para la construcción de la presa Santa María. Vimos llegar a Vicente Yáñez de la ANTAD, está Daniel Becker de la Asociación de Bancos de México, Daniel Chávez de Grupo Vidanta, Carlos Slim Domit de Telmex y Carlos Bremer del Grupo Financiero Value, además de algunos otros empresarios sinaloenses, debido a que, bueno, pues el proyecto es justamente para esta entidad. De hecho, llegó el gobernador Rubén Rocha, quien dijo que, bueno, pues uno de los objetivos es justamente obtener recursos para infraestructura y en lo que tiene que ver con el agua en el estado de Sinaloa. Y bueno, pues se espera que, concluyendo, den alguna declaración. Sobre todo Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial dijo que a la salida pues comentaba a ver si había comprado un cachito de estos que cuestan $500, Leonardo. A ver, un cachito, un par de series y repartirlas efectivamente entre los agremiados. Sara, pues muchísimas gracias, nos mantenemos pendientes. Claro que sí, buenas noches. Bueno, pues ahí tiene usted, igual que ocurrió con la rifa, con el sorteo del avión presidencial, ese que sigue ahí, que nunca se ha podido vender. Bueno, pues en este caso los trae y a los empresarios les ofrece una rica merienda y les propondrá, imagínense, no debe ser nada cómodo, ¿no? Como en las épocas decían, se quejaban los empresarios de Marta Sagún, que los invitaban a conciertos y decía, oiga, pues sabe que hay que cobrar con $10,000 o lo que fuera, ¿no? En este caso, que le dices, ¿cuánto es poquito, no? Oiga, pues usted tiene mucho dinero y tiene, como dice el presidente, dimensión social, así es que cómprenos algunos billetes de lotería que, como digo, no se deben estar vendiendo muy bien cuando se tiene que recurrir a expedientes como estos. Bueno, lo dejo ahí. Quiero decirle que Ucrania retoma la actividad en 3 puertos del Mar Negro para hacer efectiva la exportación de grano, un tema importante del que hemos venido hablando en días pasados. Nos vamos, cuídese. Sea rabiosamente feliz, se lo merece.